La marcha tuvo un éxito enorme. Participaron en ella centenares de personas, aunque parecía imposible que hubiera tantos judíos en Milwaukee. Y también me sorprendió, a pesar de mis animosas palabras al comerciante, el hecho de que tantos no judíos participasen en aquella manifestación, y recuerdo haber mirado los ojos de las personas que se alineaban a lo largo de la calle, contemplándonos, y haber sentido lo favorable que nos eran sus miradas. No había muchas marchas de protesta entonces, y se habló de nosotros por toda América. Tal vez sea este el momento adecuado para indicar que nunca encontré en Milwaukee el menor antisemitismo. Aunque vivía en un distrito judío y me relacionaba casi por entero con judíos, tanto en la escuela como fuera de ella tenía desde luego amigos no judíos, como ocurriría también toda mi vida. Pero aunque nunca tuve tanta intimidad con ellos como con los judíos, me sentía completamente a mis anchas en su compañía. Creo que mientras marchábamos aquel día por las calles de la ciudad, fue cuando comprendí que no podía aplazar por más tiempo una decisión final sobre Palestina. Por duro que pudiera resultar para mis seres queridos, no podía demorar mi elección sobre el lugar en que iba a vivir. Pensaba en Palestina y la no realización de manifestaciones en Milwaukee. Era la única respuesta positiva y eficaz a las turbas sanguinarias de Petliura. Los judíos debían poseer de nuevo una tierra propia y yo debía ayudar a construirla, no pronunciando discursos o recaudando fondos, sino viviendo y trabajando en ella. Primero me afilié formalmente al Partido Laborista Sionista, Paley Sion, y de este modo di lo que para mí fue el primer paso en el camino hacia Palestina. Por entonces, los laboristas sionistas carecían de un movimiento juvenil. De conformidad con los estatutos del partido, solo se aceptaban personas de más de 18 años. Yo no tenía más que 17, pero sus miembros me conocían y me permitieron ingresar en las filas del partido. Tenía ahora que persuadir a Morris para que viniera conmigo a Palestina, pues me resultaba inimaginable el hecho de que no estuviéramos juntos. Yo sabía que, aunque accediera a venir, tendríamos que esperar todavía 1 o 2 años hasta reunir el dinero suficiente para el viaje, entre otras cosas, pero era necesario que nos casáramos antes. No le presenté la situación como un ultimátum, pero sí dejé claramente sentada mi posición. Deseaba ardientemente casarme con él y estaba resuelta a ir a Palestina. Sé que para ti no es tan importante vivir en Palestina como lo es para mí, le dije, pero te ruego que vengas conmigo. Morris contestó que él me amaba mucho, pero por lo que se refería a Palestina, quería reflexionar y llegar por sí mismo a una decisión. Ahora comprendo que Morris, que era mucho más perceptivo y mucho menos impulsivo que yo, deseaba tiempo no solo para sopesar la cuestión de trasladarse a Palestina, sino también quizá para considerar si realmente encajábamos el uno en el otro después de todo. En una de las cartas que me envió desde Denver, poco antes de llegar a Milwaukee, había escrito: ¿Te has parado alguna vez a pensar si tu Morris tiene la única cualidad sin la cual carecen de valor todos los demás refinamientos? Es decir, la indomable voluntad. Era una de esas preguntas que los enamorados se formulan mutuamente sin esperar ni desear una contestación. Y yo, por mi parte, no albergaba la menor duda. Pero Morris era más juicioso y debía haber advertido que, en ciertos aspectos, éramos muy diferentes y que algún día esas diferencias entre nosotros podrían ser importantes. Así pues, nos separamos por algún tiempo. Yo abandoné la escuela, por extraño que parezca, había perdido importancia para mí. Y fui a Chicago, donde a razón del breve periodo en que trabajé como bibliotecaria en Milwaukee, fui admitida como empleada en la biblioteca pública. Sheina y Shammai y sus 2 hijos se habían trasladado también a Chicago, y Shammai estaba trabajando en un periódico judío. Regina también fue a Chicago, y yo solía verles con frecuencia, aunque me hospedaba con otro amigo. Pero no me sentía feliz en absoluto. Me acongojaba la idea de que tal vez tuviera que elegir entre Morris y Palestina.
y por regla general rehuía todo tipo de relaciones sociales trabajando durante mi tiempo libre en favor de los laboristas sionistas, pronunciando discursos, organizando mítines, recaudando fondos. Siempre había algo que se anteponía a mis preocupaciones privadas y por lo tanto servía para distraerme de ellas, situación que no habría de cambiar en el curso de las 6 décadas siguientes. Afortunadamente, aunque todavía abrigaba sus reservas sobre Palestina, Morris se sintió lo suficientemente atraído por la idea de vivir allí como para acceder a ir conmigo. Su decisión se vio indudablemente influida hasta cierto punto por el hecho de que en noviembre de 1917 el gobierno británico había anunciado que era favorable al establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y que no regatearía esfuerzos para facilitar la consecución de este objetivo. La Declaración Balfour, llamada así porque fue firmada por Arthur James Balfour, a la sazón ministro de Asuntos Exteriores de la Gran Bretaña, fue redactada en forma de una carta dirigida por Lord Balfour a Lord Rothschild. Llegó precisamente en el momento en que las fuerzas británicas bajo el mando del general Allenby habían empezado a conquistar Palestina a los turcos. Y aunque en el curso de los años siguientes la ambigua forma en que se hallaba redactada sería responsable de derramamientos de sangre virtualmente incesantes en el Oriente Medio, en aquellos momentos fue saludada por los sionistas como algo que por fin sentaba los cimientos de un Estado judío en Palestina. Huelga decir que el anuncio me llenó de júbilo. El exilio de los judíos había terminado. Ahora comenzaría realmente el retorno, y Morris y yo figuraríamos entre los millones de judíos que afluían sin duda a Palestina. Sobre el telón de fondo de este histórico acontecimiento, el 24 de diciembre de 1917 nos casamos en casa de mis padres. Nuestro matrimonio fue precedido por una discusión, como siempre, larga y emocional con mi madre. Nosotros queríamos una ceremonia civil sin bullicio. Éramos socialistas, tolerantes con la tradición, pero en absoluto ligados por el ritual. No queríamos ni necesitábamos una ceremonia religiosa, pero mi madre me informó de manera inequívoca que un matrimonio civil la mataría, que tendría que abandonar inmediatamente Milwaukee y que yo sería la vergüenza de toda la familia, por no decir nada del pueblo judío, si no celebraba una boda tradicional. Además, ¿qué daño nos haría? Así pues, Morris y yo cedimos. En efecto, ¿qué daño podía causar a nuestros principios 15 minutos bajo el jupá, el palio nupcial? Invitamos a unas cuantas personas. Mi madre preparó refrescos y el rabino Schoenfeld, uno de los verdaderos eruditos judíos de Milwaukee, ofició la ceremonia. Hasta el último día de su vida, mi madre habló con orgullo del hecho de que el rabino Schoenfeld había venido a nuestra casa para mi boda. Había pronunciado unas palabras deseándonos felicidad y aunque era conocido por su rigor en cuestiones religiosas y se negaba por principio a beber y mucho menos a comer nada fuera de su propia casa, había probado un trozo de su pastel. He pensado con frecuencia en lo mucho que aquel día significó para ella y en cómo estuve a punto de echárselo a perder por querer casarme en el ayuntamiento. Una vez más me encontraba iniciando una nueva vida. Pinsk, Milwaukee y Denver habían constituido una especie de estaciones de tránsito. Ahora yo tenía casi 20 años, era una mujer casada y me hallaba camino hacia el único lugar que ejercía algún atractivo para mí. Pero como la guerra no había terminado aún, nos resultaba todavía imposible ir. No había ninguna habitación para nosotros en casa de mis padres y tampoco queríamos vivir con alguien. Así que nos trasladamos a una casa para nosotros solos durante un par de años. Durante aquel tiempo viajé mucho por cuenta de los laboristas sionistas y creo que estuve fuera de Milwaukee casi tanto tiempo como el que permanecí en él. Supongo que me hallaba muy solicitada porque era joven, hablaba inglés y yiddish con la misma soltura y estaba dispuesta a viajar a cualquier parte y pronunciar discursos sin necesidad de que me avisaran con mucha antelación. Pocos meses después de nuestro matrimonio, por ejemplo,
El partido decidió publicar un periódico nacional y me pidió que ayudara a vender acciones. Mi padre se puso furioso. ¿Cómo puede una recién casada dejar a su marido y echarse a la carretera? Gritó indignado ante la idea de que yo hubiera accedido a estar fuera de Milwaukee durante más de 1 o 2 días. Pero Morris comprendió que no podía negarme a lo que se me pidiera en el movimiento, y fui. Estuve fuera varias semanas. El acuerdo era que me pagaban $15 a la semana y todos mis gastos, lo que significaba mis comidas, excepto el postre. El helado me lo pagaba yo. Por entonces ningún miembro del partido se hospedaba en un hotel. Yo dormía en las casas de otros afiliados, a veces incluso en la misma cama con mi anfitriona. Llegué hasta Canadá y resultó entonces que no tenía pasaporte. Morris no era ciudadano americano todavía y las mujeres casadas no podían adquirir entonces su propia ciudadanía. El pasaporte de mi padre habría servido, pero estaba todavía demasiado enfadado conmigo por haberme ido y se negó a enviarme. Así pues, traté de pasar a Canadá sin pasaporte. Naturalmente, cuando llegamos a Montreal, se me hizo bajar del tren, se me condujo a la oficina de inmigración y fui, cortés pero firmemente interrogada sobre qué creía yo que estaba haciendo. No solo venía de Milwaukee, una ciudad socialista, sino que era rusa de nacimiento. Supongo que las autoridades canadienses pensaron por un momento que habían capturado a un agente bolchevique, pero al final acudió en mi auxilio un destacado laborista sionista y se me permitió entrar en Canadá. Vendí muchas acciones de aquel periódico, se llamaba Decide, Los Tiempos, y cuando nos trasladamos a Nueva York, lo vendía en las calles por las tardes. Pero pese a todos mis esfuerzos, no sobrevivió mucho tiempo. Mis frecuentes ausencias debieron de resultarle muy penosas a Morris, pero era inmensamente paciente y comprensivo. Ahora me doy cuenta de que en cierto modo me aproveché de su paciencia. Cuando estaba fuera de la ciudad, le escribía largas cartas, pero en ellas solía referirme más al mitin en que acababa de intervenir, o el que me disponía a intervenir, al movimiento o a la situación de Palestina, que a nuestras relaciones. Morris se consolaba de mis frecuentes ausencias, convirtiendo nuestro diminuto apartamento en un verdadero hogar que me esperaba siempre que yo estaba en Milwaukee. Recortaba fotografías de las revistas y las enmarcaba para alegrar las paredes. Y aunque no teníamos dinero y él se encontraba a menudo sin empleo, trabajaba como pintor de muestras siempre que podía. Siempre había unas cuantas flores en la casa a mi regreso. Cuando yo estaba afuera, pasaba su tiempo libre leyendo y escuchando música y ayudando a Clara a capear algunos de los temporales de la adolescencia. Daban juntos largos paseos y Morris la llevaba a los conciertos y al teatro. Era en realidad el único miembro de la familia que pasaba algún tiempo con ella, y Clara le adoraba y le contaba todos sus secretos. En el invierno de 1918, el Congreso Judío Americano celebró en Filadelfia su primera convención. El objetivo principal era la formulación de un programa que sería presentado en la Conferencia de Paz de Versalles para la salvaguardia de los derechos civiles de los judíos en Europa. Con gran asombro y complacencia de mi parte, fui designada miembro integrante de la delegación de Milwaukee. Constituyó para mí una experiencia maravillosamente estimulante. Todavía recuerdo lo orgullosa que me sentía por haber sido elegida para representar a mi comunidad y la sensación que experimentaba al encontrarme con el resto de los miembros de la delegación en el excesivamente caldeado tren que nos llevaba a Filadelfia. Yo era, como siempre en aquella época, la más joven del grupo, y en cierto modo todo el mundo me mimaba, excepto cuando se trataba de encomendarme alguna misión. Hoy, cuando los periodistas me preguntan cuándo empezó realmente mi carrera política, mi mente retrocede siempre a aquella convención, a la sala llena de humo de un hotel de Filadelfia en la que permanecí horas enteras escuchando completamente absorta los detalles del programa que se estaba elaborando, a la excitación de los debates y de poder depositar mi propio voto. Te aseguro que algunos momentos alcanzaron una elevación tal que después de ellos podría haber muerto feliz, escribí extáticamente a Morris.
Desde Chicago, Shaina me escribía cartas menos extáticas, advirtiéndome que estaba comprometiéndome demasiado en asuntos de carácter público más que privado. Por lo que a la felicidad personal se refiere, atrápala, Goldie, y reténla con fuerza, me escribió en una turbada carta. Lo único que te deseo ardientemente es que no intentes ser lo que deberías ser, sino lo que eres. Si todo el mundo se limitara a ser lo que es, tendríamos un mundo mucho mejor. Yo estaba segura, sin embargo, de que podía vérmelas con todo y aseguré a Morris que cuando por fin estuviéramos en Palestina no me hallaría constantemente en movimiento. En el invierno de 1920 empezó a parecer que podríamos ponernos pronto en marcha. Alquilamos un piso en Morningside Heights, en Nueva York, y empezamos a preparar el viaje. Se reunieron con nosotros en el piso Regina, un matrimonio canadiense apellidado Manson, que al final no fue a Palestina, y Josel Kopelov. A comienzos de primavera compramos pasajes para el vapor Pocahontas y empezamos a deshacernos de nuestros escasos bienes que parecían inadecuados para la vida que ahora íbamos a llevar como pioneros. A pesar de cuanto habíamos oído y leído sobre Palestina, nuestras ideas de la vida allí eran un tanto primitivas. Esperábamos vivir en tiendas de campaña, así que vendí alegremente todos nuestros muebles, nuestras cortinas, hasta el cuello de piel de mi viejo abrigo, porque nos habíamos hecho la idea de que no hacía falta ropa de invierno en Palestina. Lo único que convenimos en llevarnos fue nuestro gramófono y nuestros discos. Se trataba de un gramófono de cuerda, por lo que podía funcionar en una tienda de campaña, y al menos tendríamos música en el desierto al que nos dirige, en el desierto al que nos dirigíamos. Por la misma razón, hice acopio de mantas. Si íbamos a dormir en el suelo, sería mejor que nos preparásemos para ello. Iniciamos entonces una ronda de despedidas. Camino de Milwaukee, para decirle adiós a mis padres y a Clara, nos detuvimos en Chicago con el fin de despedirnos de Sheina y Shammai. La visita me inquietaba un poco, ya que sabía que Sheina no aprobaba nuestra marcha a Palestina. Goldie, ¿no crees que hay un camino intermedio para el idealismo? Aquí, donde nos encontramos, me había preguntado en una de sus últimas cartas. Recuerdo cómo nos instalamos en su diminuta salita de estar con sus hijos, Judith de 10 años y Chaim de 3. Y les hablábamos del barco, de lo que llevábamos con nosotros y cosas por el estilo. Shaina escuchaba todos los detalles con tal atención que en un momento dado Shammai dijo con una sonrisa, quizá te gustaría a ti también ir. Para mi asombro, y probablemente también el de ella, Shaina respondió de pronto, sí, me gustaría. Por un momento pensé que bromeaba, pero hablaba completamente en serio. Si nos íbamos porque considerábamos necesario ir, entonces por la misma razón era también necesario que ella fuese. Lo que es más, dijo que si Shammai estaba dispuesto a quedarse para ganar dinero sin el cual ella no podría mantenerlos en Palestina, se llevaría consigo a los niños. En cierto sentido no puede decirse que el brusco anuncio realizado por Sheina aquel día fuese enteramente inesperado. Había sido sionista desde niña y aunque mucho más prudente que yo en ciertos aspectos, se hallaba profunda y fundamentalmente comprometida con la misma causa. Desde luego, ignoro qué fue lo que motivó su decisión, pero quisiera dejar bien sentado que ni Morris ni Sheina fueron a Palestina como acompañantes míos. Los dos fueron porque tanto el uno como el otro habían llegado a la conclusión de que Palestina era el lugar donde debían estar.